Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy voy a estar hablando sobre la energía eólica y explicar algunos conceptos que son importantes para lo que es el diseño de sistemas eólicos. Ok, bueno, en la clase anterior habíamos conversado un poco sobre los proyectos eólicos y hoy lo que quería enfocarme más en el tema de lo que es el tratamiento de datos. Entonces, por acá tenemos. Ok, bueno, ya esto lo habíamos conversado un poco. Y bueno, teníamos acá eh, qué cosas o qué instrumentos se necesitan para poder tener una medición válida. Y habíamos hablado que mínimo, ¿verdad? Teníamos que tener medición de la velocidad y la dirección del viento, que eso lo podríamos hacer con un anemómetro y con una veleta, ¿verdad? Y luego yo tengo que definir cuánto va a ser la frecuencia del muestreo y qué periodos voy a trabajar. Ok, bueno, entonces tenemos que analizar el tema de velocidad del viento, la distribución temporal del viento, o sea, qué épocas del año vamos a monitorear y qué condiciones adicionales vamos a monitorear, digamos, no sé si presión, humedad relativa, ver el perfil vertical del viento, ¿verdad? Como les comentaba, es diferente las condiciones del viento a 20, 60, 40, 80 metros. ¿Verdad? Entonces es importante determinar cuáles son las condiciones para esas diferentes alturas y sobre todo, ¿verdad? Determinar cuáles son las condiciones de turbulencia que nos pueden afectar. El viento se mide ahí lo podemos ver en lo que le llaman nudos. Su unidad es el KTS y prácticamente el nudo eh, tiene una conversión de 1852 metros por hora o 144 metros por segundo. Algo importante es que esta representación, ¿verdad?, del viento se hace a través de símbolos. Aquí podemos ver qué significa, por ejemplo, este punto es que representa un viento que le llaman calma. Aquí vemos los símbolos. Este palito con una rayita grande son 5 nudos. Un palito con esta raya al fondo más grande son 10 nudos y así sucesivamente podemos ver cómo podemos representarlo. Bueno, ¿por qué se utiliza este tipo de simbología? Porque la idea es que esta simbología también nos va a decir la dirección del viento. O sea, en un solo símbolo yo podría ver la velocidad y la dirección del viento, ¿verdad? Por eso es que se utiliza una una sola simbología para poder determinar eh, la velocidad y la dirección del viento. Vamos a ver acá, tal vez aquí se queda un poco más claro. Vean que aquí no podríamos decir que este viento o un viento que estamos estudiando acá tendría tendría una velocidad de viento de 15 nudos, ¿verdad? Que vemos el palito grande con uno pequeño y podríamos decir que está con una dirección entre este y sur, ¿cierto? Entonces, ahí vemos los vectores y pues como les digo, la idea de esto es, digamos, determinar que por ejemplo, que un viento predominante de sureste a 15 nudos, ¿verdad? Entonces, ven que este símbolo nos permite, digamos, eh, tener las dos características del viento en un solo símbolo. Ok, bueno.
Cuando yo tengo datos de viento, yo tengo que analizar, ¿verdad? Lo que le comentaba de varios años, ojalá mínimo un año, y yo tengo que, a final de cuentas de esto, voy a tener un montón de datos. Va a depender mucho de la calidad y la capacidad que tenga el equipo que ustedes tengan de almacenar datos, porque, por ejemplo, si yo tengo datos de cada segundo, yo podría decir que estoy midiendo la velocidad instantánea del viento. Eh, si la mido cada 2 minutos, podríamos decir que es el viento aeronáutico que le llaman, y lo que más se mide, de hecho, lo que miden la mayoría de estaciones meteorológicas, es el viento meteorológico, ¿verdad? Que ese es el que reportan la mayoría de instituciones que tienen que ver temas de clima, ¿verdad? Y más que todo lo que comentaba es un tema de costo de almacenamiento de datos, ¿verdad? Recordemos que todos los equipos tienen o se cobra mucho por la cantidad de datos que pueden guardar. Lo habitual, ¿verdad? Una vez que uno tiene estos datos, esos datos, digamos, no solamente es tenerlos, sino yo tengo que pensar cómo los voy a evaluar. Y una de las herramientas que más se utilizan es, por ejemplo, la frecuencia relativa de una velocidad. Eso lo que me indica es cuánto fue el predominio de una velocidad determinada de una cantidad de números o de mediciones. La velocidad media del viento, que eso pues es una fórmula muy sencilla. La típica desviación estándar, ¿verdad? De los datos. Y una, una función que se utiliza mucho es, y la que lo utilizan mucho los fabricantes para poder determinar cuál es el equipo que más se acopla a la organización, y es la famosa función de densidad de probabilidad de Weibull, que nos va a decir cuál es la velocidad predominante en un lugar, y basado en eso yo escojo la torre que más se acople a mis necesidades. Aquí podemos ver, ¿verdad? Esto es una función de probabilidad de Weibull. Aquí podemos ver que el viento predominante anda alrededor de 7 a 8 metros por segundo. Entonces, por lo tanto, yo debería de buscar em, una torre que tenga una mayor eficiencia a esa velocidad. Ok, aquí importante es que vean que para Weibull yo necesito dos valores que son el K y el C. Esos valores tengo que determinarlos basado en datos. Aquí hay algunas fórmulas de cómo se pueden obtener. Eh, Hay literatura también, ¿verdad? Hay un libro que se tiene donde ya vienen algunos valores que uno puede utilizar tablas para obtener estos datos. Ahorita lo vamos a mostrar cómo se hacen o cómo se determinan estos cálculos. Y tal vez algo importante es que siempre cuando uno trabaja con recursos eólicos, ¿verdad? Hay que determinar muchas cosas, por ejemplo, la rigurosidad terrestre, em, la selección del aerogenerador, eso es muy importante. Y bueno, ya esto lo hemos hablado, porque se genera el viento, ¿verdad? Prácticamente hablábamos de diferencias de temperaturas entre las masas de aire, ¿verdad? Que se dan entre la tierra y el mar. Y también hablábamos que hay otros factores, ¿verdad? Que pueden determinar la dirección del viento, ¿verdad? También el tema de la fuerza de Coriolis, ¿verdad? Que ya es un efecto eh, dado por la rotación de la Tierra, ¿verdad? Que también pues contribuye a esos movimientos de masas de aire. Ahí podemos ver lo que les comentaba, ¿verdad? La evolución de las torres respecto al tiempo. Actualmente, vean que en 1980 los aerogeneradores eran de 50 kilowatts. Ya en el mercado hay de 12 megas, ¿verdad? 12.000 kilowatts. eh, pero, ¿verdad? Muchas son de aplicaciones en mar. Ahí vemos un poco las alturas también que se utilizan. Y ahí vemos, ¿verdad? Por ejemplo, esa turbina de la empresa General Electric. Ellos tienen ya una máquina de 12 megas. Aquí la podemos ver, es una máquina inmensa. A final de cuentas, lo que yo debería buscar es tener la mayor generación con una cantidad menor de torres. Eso es muy importante. Ahí tal vez hay unos tipos de aerogeneradores. El más normal, ¿verdad?
son estos, de este tipo que hemos visto, ¿verdad? Pero también hay unos de eje vertical, como este que está aquí en la imagen. De hecho, algunas tendencias en el mundo, lo que se está haciendo ahorita es, eh, en medio de las horizontales se colocan máquinas o aerogeneradores verticales para aprovechar como la corriente de aire que tira una con otra. Bueno, ahí vemos algunos de los componentes principales, la famosa góndola, multiplicador, rotor, la torre, y aquí tal vez lo podemos ver con mejor. Aquí está el buje, la góndola, ¿verdad? Vean qué importante, la misma máquina tiene un anemómetro y una veleta, porque estos equipos ahora son inteligentes. Entonces ellos se van acomodando de acuerdo a la dirección del viento para hacer una generación más óptima. Tiene algo importante, vea que tienen una unidad de refrigeración, porque eso se pone muy caliente dentro de este aerogenerador. Entonces, aquí, ¿verdad? Prácticamente es un efecto multiplicador. Lo que gira esta rueda, ¿verdad? Veámoslo así, va a generar un efecto multiplicador, eh, que va a hacer que un generador empiece a generar un campo eléctrico y ya empieza a generarse lo que es la electricidad. Ok, vean acá, muy importante, eh, los aerogeneradores tienen lo que llamamos una ficha técnica, ¿verdad? Un aerogenerador tiene una eficiencia más o menos de un 50%, o sea, es decir, de la velocidad del viento que tengo real, solamente un 50% se puede convertir en electricidad. Aquí vemos una curva. ¿Por qué es importante la función de Weibull? Porque recuerden que la función de Weibull nos daba un resultado similar a este. Entonces, ¿para qué utilizo esto? Para comparar eh, la ficha técnica de la máquina con la función de Weibull que me tira el análisis de datos. Entonces, por ejemplo, vean que esta máquina tiene su mayor eficiencia a 9 metros por segundo. Entonces, yo debería de buscar, o esta máquina debería ser óptima en un lugar donde la velocidad predominante sea 9 metros por segundo, ¿verdad? Obviamente a veces cuesta mucho conseguir el exacto, pero la idea sería que usted escoja el equipo basado en el viento de mayor predominancia en la zona. Aquí vemos una, una, vean, esto es una curva de eficiencia de un aerogenerador, ¿verdad? Vean qué importante, esta es de 2300 kilowatts, es de la empresa Enercon, y vemos que esta máquina tiene una mayor eficiencia, también como en valores de 9 8, ¿verdad? Entonces, de hecho, aquí lo vemos, en punto 5, cuando tenemos, cuando hay una potencia nominal de 626. Entonces, vean que más bien a mucho viento, a mucha velocidad del viento, aquí lo vemos, digamos, a 25, ya la máquina trabaja con poca eficiencia porque, como les comentaba, más bien mucho viento hace que la máquina se pare por un tema de seguridad. Y entonces, a final de cuentas, esta curva de potencia del aerogenerador, vean, esta otra tiene una mayor eficiencia, no sé, a los 15, 20. Esta, por ejemplo, es una torre pequeña. Se dice que en los lugares donde hay mucho viento, mucha turbulencia, es mejor torres pequeñas, ¿verdad? Las torres grandes, esos lugares tal vez donde el viento es más constante, pero aquí entonces volvemos al tema, ¿verdad? Y ya estos proyectos donde tengo que colocar muchas torres pequeñas se vuelven poco atractivos porque son muchas torres, mucho mantenimiento, entonces, pues no es tan recomendable. Y pues ahora hay un gran auge, ¿verdad? Que en lo que es toda la parte de energía eólica marina. eh, Actualmente los costos son bastante altos, pero se aprovecha mejor la energía, pues, del viento en el mar, debido a que no hay tanto obstrucciones,
en el mar, ¿verdad? Entonces uno podría esperar un viento más tipo laminar que pues permitiría, se dice que la generación aumenta como un 30% más. Ahorita hay organizaciones, ¿verdad?, que están, o colisiones que se están formando a nivel mundial para incentivar ese tipo de producción de energía. Se habla de que hay mucho potencial a nivel mundial. em, y pues es un tema que es interesante analizarlo. Yo considero que pues igual hay que agotar todos los espacios terrestres que se puede establecer y que sean rentables y luego pensar en el mar, pero igual es muy importante ir avanzando en todo el tema de proyectos también para que la tecnología, el conocimiento y muchas cuestiones que quizás no se conocen se vayan investigando y se vayan pues desarrollando. Ahí pues vemos que la mayoría de estos proyectos de verdad que llaman offshore eh, están ubicados en Europa, ¿verdad? Y ahí pues hay bastantes proyectos en desarrollo. Eh, Ahí vemos algunas diferencias, ¿verdad? Se habla de que aumenta la inversión, ¿verdad? Pues es bastante más compleja. Eh, También, digamos, los parques eólicos en tierra tienen una mayor vida útil porque los que están en mar están sometidos a condiciones de corrosión fuertes, ¿verdad? Por el mar. Y algo importante es que sí, digamos, la generación es mayor. Entonces, es un costo, analizar el costo-beneficio. Aquí, por ejemplo, cuando hay en el mar hay que hacer estudios muy exhaustivos de la vida marina que hay, ¿verdad? Si hay aves migratorias. Ese creo que es el principal problema y el mayor impacto, ¿verdad? Pero igual hay muchas tecnologías, ¿verdad? Sí, vea que se habla de un 70% más en la inversión. Entonces ahí hay que analizar, ¿verdad? Costo-beneficio. Las fundaciones se pueden hacer ancladas de diferentes maneras. Va a depender mucho de dónde tengo yo el suelo marino, ¿verdad? Eso tiene que estar muy bien montado porque ustedes saben que la columna de agua pues genera mucha presión. Y ahí vemos algunos de los tipos de fundaciones que se podrían hacer. Hay mucha tecnología, ¿verdad? Aquí vemos la mayoría de estas fundaciones se llevan ya casi prácticamente montadas, ¿verdad? Y se van colocando sobre lo que llaman los pilotes, ¿verdad? Eh, También ahora hay unas máquinas que son o aerogeneradores que son menos invasivas, quedan como disque flotando en el mar. Lo que hacen es como trabajar con tensoras, ¿verdad? Em, Creo que es una alternativa interesante, ¿verdad? Porque digamos que se puede aprovechar en profundidades más altas, ¿verdad? Y también creo que tiene menor impacto marino, ¿verdad? Porque prácticamente el anclaje es menos invasivo. Le llaman los sistemas de boya, ¿verdad? Eh, pero eso es como para lugares también donde el viento tiene, o el oleaje, perdón, es bastante suave, ¿verdad? No puede ser un lugar de mucha marea. Ahí vemos como todos los componentes, vean que el parque marino va en el mar y lo que obviamente, ¿verdad? Pero también vemos que aquí lo más costoso es la subestación porque, ¿verdad? Nada hacemos con producir acá, pero esta energía tenemos que conectarla a la red. Y entonces aquí sí el cableado también es bastante pronunciado. Y prácticamente, ¿verdad? Los beneficios que tenemos con esto es que hay menor orografía y rugosidad, ¿verdad? Recordemos que todas las estructuras de la Tierra, árboles, edificios y todo eso, generan cambios en la velocidad y también en la dirección del viento. En el mar no tenemos tanto problema porque, ¿verdad? Como es una capa de agua que prácticamente hay, podríamos esperar que sea un viento un poco más laminar. Y como les comentaba, ¿verdad? También hay mucho software para todo lo que es la clasificación de emplazamientos.
¿Verdad? Antes de uno tal vez ir a invertir en una torre o una medición cara que les comentaba que puede costar 12.000 euros o dólares, una torre de estas mínimas para tener datos buenos. Lo ideal tal vez sería que uno ingrese el lugar a, a, a un software de esto metiendo las coordenadas, ¿verdad? Son sistemas de georreferenciación. eh, y uno podría ver, digamos, basado en datos históricos que tienen estos software, eh, y pues también datos de satélites, ¿verdad? Y se puede ver, digamos, qué tan bueno es un lugar, por lo menos para hacer una prefactibilidad, ¿verdad? Entonces, estos software nos permiten ver, por ejemplo, qué puntos se pueden ir utilizando. Veamos aquí los cimientos, vean el impacto de los cimientos, tienen que ser bastante fuertes, ¿verdad? Y aquí vemos, vean que esto es un resultado de un software. Vean, entonces prácticamente el software sí te dice dónde ya uno debería ir colocando las torres. Vean que los puntos rojos son los recomendados. Entonces uno eventualmente también podría utilizar esta información para colocar la torre de medición, ¿verdad? Porque entonces uno podría decir dónde la coloco. Bueno, el software te puede ayudar también como ese tipo de cosas. Uno puede hacer acomodos de dónde va a instalar las máquinas, las diferencias. Entonces vean que hay software para eso también, ¿verdad? Creo que también pues todos los mercados van evolucionando hacia eso. Y pues ahí vemos algunos de los diseños. Son bastante interactivos estos software. Ahorita pues yo no conozco software libre para esto, pero hay algunas bases de datos que pueden darnos algunas ideas. Ok, bueno, voy a explicar un poco. Yo creo que ya abordé bastante bien la parte teórica. Y ahora pues voy a tratar de explicar cómo puedo manejar los datos, ¿verdad? Entonces supongamos de que nosotros ya terminamos de medir y vamos con una llave Maya o lo que sea por internet o lo que sea y sacamos los datos cada 10 minutos. En este caso, ¿verdad? Tenemos datos de un anemómetro, ¿verdad? A una altura de 20 metros. Vean qué interesante esto. Entonces, aquí tenemos miles, miles y miles de datos. Vean acá, no sé cuánta cantidad de datos tenemos, pero ya aquí, digamos que están medios tratados. Esto ya es una abstracción. Esto es, aquí por ejemplo, yo lo que hice fue sacar promedio diario, el promedio diario. Y ahí esto viene, vea, y esto aún así son bastantes datos, pero uno puede ir simplificando la cantidad de datos, porque vamos a ver, y aquí uno trabaja con promedios de promedios, porque yo tengo, imagínense que tengo datos cada 10 minutos. Entonces uno puede decir, bueno, voy a trabajar con los promedios diarios. Entonces aquí lo que hizo fue trabajar con promedios diarios. Ok, una vez que uno tiene los promedios diarios, uno puede sacar los promedios por mes, ya que es promedio de promedio de promedio. Y aquí también puedo sacar los máximos y los mínimos, máximos, mínimos, y puedo sacar la desviación de los datos para cada mes. Ok, vemos acá, qué interesante. Vean aquí haciendo un gráfico de los promedios, vemos que efectivamente los meses secos son los meses de mayor producción de energía, ¿verdad? Verano, marzo, febrero, marzo, abril. Ya aquí entramos en invierno, baja la producción y ya aquí como en noviembre vuelve el viento, ¿verdad? Como tal. Eso es importante conocer la estacionalidad y cómo se comporta la producción de energía, porque todo esto nos va a ayudar. Ok, ahora sí, bueno, ya teniendo estos datos, yo tengo la ecuación de Weibull, la función de Weibull que mostré ahora
en un momento. Pero vean que esta función es una función que va en función, como dice, ¿verdad? La misma velocidad, ¿verdad? Recordemos matemática, ¿verdad? Yo puedo decir la función a 1 metro por segundo, una velocidad de 1 metro por segundo, a 2 metros por segundo, a 3 metros por segundo. Pero hay unas constantes que yo tengo que trabajar, ¿verdad? Que prácticamente es el parámetro de forma y el parámetro de escala. Son lo que llaman el K y el C. ¿Cómo calculo el K y el C? Bueno, vamos a ver acá esta fórmula. Vean acá que el K yo lo puedo determinar si yo conozco la desviación estándar y velocidad promedio. K es igual a 0,9791. Entonces acá, por ejemplo, yo podría sacar el valor de forma. ¿Cómo lo saco? Aquí está el 0,9791 y elevo la potencia elevado a 1,1058, ¿verdad? Yo aquí puedo sacar con la velocidad promedio que está acá, velocidad promedio dividido entre la desviación. Entonces yo tengo los factores de forma, ya tengo los K, muy importante. Pero yo tengo que trabajar con un K anual. Vea que es promedio, promedio, promedio. Ahora sí, ya tenemos el K, que nos falta el C. Ok, aquí lo que hacemos es, en un libro que yo tengo, igual ahí se los puedo facilitar, tengo un físico, vienen, digamos, valores de VC, que serían valores de K, y ya tengo valores de K, para relaciones VC. Ok, entonces vean qué interesante. Ya conozco K, ya conozco el promedio de la velocidad, y con esta relación yo podría despejar C o conocer C. Ok, ¿cuál problema tenemos acá? Vean que los valores de K vienen como K.2 y yo tengo datos, por ejemplo, acá. Veamos este. Un valor de 4,3 de K no lo tengo. Debería ser un valor entre 4,3 y 4,5. Perdón, 4,0 y 5. Vea que no viene 4,3. Entonces ahí podríamos utilizar algún método de interpolación. En este caso sería una interpolación. Aquí yo podría agarrar estos valores, ¿verdad? Y si yo quiero conocer el valor K o el valor VC, como ustedes quieran, podríamos, yo quiero conocer el valor de VC para tal K, entonces yo podría utilizar alguna herramienta de análisis de datos. En este caso podría utilizar una regresión simple, ¿verdad? Donde la lleva a ser VC, que es lo que yo quiero conocer, y la variable independiente sería el K. Y ahí uno podría tirar que el rango de salida sea K. Revisen. Eh, ah, Aquí le voy a dar rótulos, le voy a dar que el valor de salida me tire los valores acá. Vean qué interesante, vemos que ya yo puedo obtener una ecuación de mejor ajuste, que la podemos ver acá, ¿verdad? Entonces yo puedo encontrar con un modelo y igual a mx más b cuál es el valor de VC para diferentes valores de K. Entonces, esa ecuación yo la podría utilizar acá, ¿verdad? Y con eso puedo sacar los valores de VC. Ahora sí, como ya conozco la velocidad, yo prácticamente si agarro el valor de VC
¿verdad? Agarro la velocidad y lo divido entre VC, puedo obtener, perdón, entre VC, puedo obtener el valor de C. Ahora sí, ya tengo el valor de C, promedio, el factor de escala, y también tengo ya el valor de forma, que es el K. Entonces, ahora sí, yo tengo un valor de escala y el valor de K, y yo puedo utilizar, ¿verdad? Estos valores para una velocidad de 1, de 2, de 3, de 4 y 25. Y aquí es donde yo empiezo, agarro este valor y agarro estos datos, ¿verdad? Y puedo ver la, la función de Weibull. Aquí vemos el gráfico de Weibull. Vean qué interesante. ¿Qué me dice esto? Que yo tengo mayor probabilidad de obtener velocidades de 8 y 10 metros, ¿verdad? Con una torre. Vean acá, tengo valores, sí, de 7, 8, ¿verdad? Entonces yo debería de escoger un aerogenerador que se me acople a, o que sea, o que tenga su mayor eficiencia a 8 metros por segundo. Y aquí uno puede también, basado en estos datos, uno puede ver o estimar los ingresos de un sistema. Se recuerdan que hemos visto la formulita también de una fórmula de la frecuencia relativa, que es, por ejemplo, yo tengo los datos, aquí sí utilizo la base de datos así como viene, vea que viene, esta tiene cada 10 minutos, y aquí yo puedo sacar la frecuencia relativa de un valor. Por ejemplo, yo podría decir, cuénteme las velocidades de ese conjunto de datos entre 0 y 1 metro por segundo. Entonces vean que ahí me está tirando toda la cantidad de datos. Vean que sí hay muy pocos datos de, por ejemplo, de más de 18, etcétera. Entonces aquí yo puedo estimar las frecuencias relativas, porque entonces yo tengo 21.000 datos. Entonces yo puedo decir, bueno, de los 21.000 datos, ¿cuántos datos me corresponden a ciertas velocidades? Entonces, esa información uno la puede utilizar acá. Entonces yo puedo decir que la frecuencia relativa de los datos, ¿verdad? Por ejemplo, en 0 metros por segundo, entre 0 y 1, solo un 6% de los datos están ahí. Y vemos que sí, los mayores datos están, este es otro sitio, este no es el sitio que estamos analizando, pero digamos, se podría hacer igual. Vean que este sitio tiene más bien una velocidad predominante de 5 y 6. Y acá, digamos, uno podría, vean acá, esto es una ficha técnica de un aerogenerador de 900 kilowatts y otro estas de 1.8. Vean que aquí tenemos las posibles tablas de generación. Aquí tenemos las potencias. Esta es una máquina de 900 y esta la de 1800, ¿verdad? Aquí tenemos la potencia que desarrolla cada máquina a sus diferentes velocidades. Esto es ficha técnica. Entonces yo podría decir, bueno, ¿cuánto me generaría esta máquina? ¿Verdad? Yo podría decir, bueno, el 8% del tiempo, esta máquina va a trabajar a 4 kilowatt hora por 30 horas por 30 días, 24 horas. Entonces yo podría sacar cuánto es la generación mensual. Vea que esta máquina me está generando 115.000, pero una máquina de 1800, vean la importancia de tener máquinas que tal vez tengan una curva y de generación. Vean que una máquina de estas, uno podría decir, bueno, 900, ¿qué será mejor? ¿Poner dos de 900 o una de 1800? Vemos ahí, vean que si yo pongo dos de 900 me van a generar
231.000 kilowatt hora, pero si pongo solo una, me va a generar 371.000 kilowatt hora. Podríamos decir que el rendimiento específico de este lugar anda por 120 kilowatt hora por kilowatt pico. Ok, yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si eso lo obtengo al año? Tengo 1 millón de kilowatt hora versus 4 millones de kilowatt hora. Si yo lo que quiero entrar es un proyecto BOT o BBO, como lo vimos en clase, que son de 20 megas aproximadamente, yo ocuparía 22 torres para este proyecto y para este 11 torres. Y vean que el factor de planta, que lo calculamos en clase, de este sistema con torres de esto es de 28% y este es de un 18%. Uno debería de buscar, ¿verdad? Em, que el factor de generación o de planta em, sea mayor a un 20%, por lo menos, ¿verdad? Entonces vean que acá lo ideal sería un sistema con torres de 1.8 o habría que ver tal vez otras más grandes para mejorar el factor de planta y también mejorar la rentabilidad, porque vean que ya el proyecto se vuelve mayor ingresos, ¿verdad? Por ejemplo, este proyecto generaría 4 millones de dólares, este generaría 2 millones de dólares. Y a eso hay que sumarle que aquí hay más equipos, más mantenimiento, más complicado, más repuestos, en cambio esos son menos equipos, mayor generación y mayores beneficios. Bueno, creo que con esto queda bastante claro. Yo les voy a subir un caso para que lo puedan analizar y cualquier duda pues quedo a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Espero que estén bastante bien y nos conversamos. Saludos.